Invitamos a Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, quien moderará el conversatorio La integración como motor de crecimiento para los intermediarios bursátiles, cuyos participantes regionales son María José Ramírez, presidente de la Rainvial Colombia, Juan Pablo Galán, presidente de Credit Corp Capital Colombia, y Cristian Laub, Managing Partner de Misty Capital. Bueno, muy buenos días, ya acabándose la mañana. Vamos ahora a adentrarnos un poco en cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser los resultados de esta integración para los intermediarios, que es un tema que obviamente nos atañe y con seguridad nos va a interesar muchísimo. Vamos a tener este panel con tres bastante conocedores del tema de los intermediarios. Primero, María José Ramírez, que está a mi izquierda, Cristian Laub, bastante conocido por todos nosotros los colombianos, aquí cuando estuvo en Credit Corp, y Juan Pablo Galán. María José Ramírez es economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, tiene un máster en economía de la misma universidad y un máster de relaciones internacionales y finanzas en la Universidad de Chicago. Desde hace 10 años es CEO de la Rainvial en Colombia, y por supuesto es autora de bestseller en Amazon del libro Florecer en invierno. Aló. Es una dedicación total al tema del crecimiento humano y de las mujeres en particular. Tenemos a Cristian Laub, es economista de la Universidad del Pacífico con énfasis en economía de empresas y MBA en Harvard University. Ha sido director de la Bolsa de Valores de Lima y siendo su presidente desde el año 2013 hasta el 2016. Es actualmente Managing Partner de Misty Capital y fue durante más de 20 años, ocupó durante más de 20 años distintas posiciones, entre ellas gerente general de Credit Corp Capital. Juan Pablo Galán cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Ha desempeñado importantes roles como vicepresidente ejecutivo en Corredores Asociados, presidente de Alianza Valores y durante los últimos 4 años como CEO de Ultralat en Miami. Es administrador de empresas del CESA, etcétera, etcétera. Vamos al grano para aprovechar el tiempo lo más que podamos. Entonces, vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas que creo que van a enmarcar más o menos la preocupación y el interés que tenemos del tema. Empiezo por la primera y espero que los demás complementen lo que contesta la primera persona, digamos, que toma la vocería. La primera pregunta que les tengo es, ¿cuál consideran ustedes que será el efecto de la integración para los intermediarios? ¿Cuáles fueron los aprendizajes del MILA? ¿Qué impactos tiene para el mercado esta integración? ¿Y ustedes creen que podemos llegar a una homogenización, por ejemplo, en regímenes tarifarios? Esa pregunta empiezo por María José y luego complementan Cristian y Juan Pablo. Bueno, hola, muchas gracias por estar acá. Este es un tema que me apasiona y siento que en la medida que he tenido la posibilidad de estar primero en la Superintendencia de Valores, después en la Bolsa y ahora como presidente de una sociedad comisionista me ha permitido ver las distintas visiones, digamos, de los distintos participantes. Quiero enmarcar mi respuesta, y no solo esta, sino todas mis respuestas, diciendo que soy una apasionada por el tema, creyente en el tema, optimista, pero una optimista realista. Y siento que es importante tomar de punto de partida los aprendizajes del MILA, porque ahí de alguna manera siento, y pues como dijeron Juan Pablo, José Antonio y Francis en la presentación de antes, es que definitivamente ayudó a construir el acercamiento, el conocimiento de los distintos actores, y es un paso importante para la construcción de lo que viene. Uno yendo en las presentaciones, y ahorita John lo que hablaba de un mercado unificado con reglas de motor de calce unificados, con una misma liquidación, obviamente con los custodios separados, con una misma moneda, digamos, en la liquidación, pues eso todo obviamente suena absolutamente espectacular, en donde uno puede empezar a tener pues unos
beneficios muy importantes en un mercado que sea con más participantes, más líquidos, más profundo y mucho más participativo en las economías de cada uno de los países. El tema es, obviamente, cómo se va a llegar allá, qué tan rápido, cuáles son los pasos y dado la experiencia de Mila, en donde de alguna manera siento que ha habido un poco de desgaste en el tema de lo que eran las expectativas iniciales y lo que finalmente fue el resultado, pues siento que ahí hay un tema que es muy importante, es uno, manejar el tema de las expectativas, setear las expectativas. Dos, un tema que me parece también muy importante es el tema de crear unas victorias tempranas para poder demostrar que efectivamente se viene avanzando de manera correcta. Tres, un tema que para que efectivamente sea el resultado, digamos, el que todos queremos, y sé que lo vienen haciendo pues con esta consultoría que tienen con Ben, con John, ir muy de la mano de los intermediarios del mercado y no solamente de los intermediarios para efectivamente poder identificar aquellos temas bien importantes para dar un buen resultado. Dentro de temas de arbitraje, digamos, y de temas que preocupan es obviamente, y lo que explicó Juan Pablo, uno es el tema del motor de Calce y de las reglas de negociación, pero obviamente después hay una cantidad de cosas, temas de supervisión, temas, por ejemplo, Colombia tiene el AMB, mientras que Perú y Chile no tienen un vehículo como el AMB, temas de, pues, efectivamente la moneda que se pueda liquidar en el dólar y no estar teniendo que tener todos los cambios de moneda. Está los temas tributarios que también traen muchos impactos. Hay otro tema que, por ejemplo, creo que hay que empezar a trabajar desde ahora, es con los intermediarios y las inversionistas, no intermediarios, sino también con los inversionistas institucionales. Temas que pueden parecer obvios o que no son necesarios, pero empezar a trabajar con las áreas de riesgo de las distintas AFPs para que empiecen a analizar los distintos activos para que finalmente puedan invertir en esos activos. Entonces, no me quiero tomar la palabra y excederme demasiado, hay mucho de qué hablar de ese tema. Sí siento que es un tema que hay que trabajarle, que todos nos vamos a tener que arremangar para finalmente lograr ese objetivo que todos queremos y que sabemos que va a ser mejor para todos, pero definitivamente el tema de setear muy bien las expectativas, el tema de poder tener unas victorias tempranas donde uno, y por ejemplo la pregunta tuya es de el impacto para los institucionales, pues el tema, por ejemplo, en costos, en tema de tener un solo sistema unificado para todos que nos facilite, por ejemplo, a compañías como la Rainvial, que estamos en los 3 países, pues definitivamente son muy importantes para poder avanzar y poder tener esa cercanía con todos los distintos jugadores para de esa manera poder ir enriqueciendo el proceso para llegar pues a lo que todos anhelamos, yo creo que acá en esta sala. Bueno, muchas gracias, María José. Cristian. A ver, primero, muchas gracias por la invitación y lo segundo es también felicitar a las bolsas por lo que han hecho. O sea, este paso que se está tomando, estas conversaciones son conversaciones de hace muchos años, pero la verdad es que hay que felicitar por donde estamos. Queda un camino enorme por delante, pero en un momento hay que empezar y ahí tenemos a los 3 presidentes de la bolsa y la verdad que hay que felicitarlos por estar simplemente donde estamos hoy. Pero hacia adelante nos quedan muchos retos y oportunidades y depende cómo cada quien lo quiera ver. O sea, acá termino y empiezo diciendo esto es o lo haces o te mueres. Y ustedes ven lo que está pasando en nuestros mercados. Nuestros mercados son mercados que han venido disminuyendo en liquidez, en número de transacciones. No hemos logrado atraer a nuevos emisores a nuestros mercados. Mila fue bueno para empezar a conversar, empezar a posicionar. Hubieron firmas como BTG, como Larraín, como Credicorp, que lograron integrar los mercados. Algunas ventajas se pusieron, pero luego solamente hubieron alianzas y esas alianzas no funcionaron finalmente porque la negociación Mila fue muy pobre. Entonces, digo que en este momento van a haber retos y oportunidades. Quienes quieran ver la oportunidad van a tener que invertir, van a tener que comprometerse, van a tener que cambiar el juego también. O sea, con lo que estamos haciendo, creo, como intermediarios y estábamos acostumbrados, no vamos a poder aprovechar, va a haber que invertir.
Pero creo que el reto y los retos grandes al final de cuentas es cómo hacemos para atraer a más inversionistas extranjeros también a estos países. Y acá parte del tema macro, lo hemos visto en la exposición de Daniel, tenemos que tener políticas públicas desde el primer nivel que sean promotoras de lo que son los mercados de capitales. A veces nosotros somos los propios enemigos de nuestro mercado de capitales, como que sentimos que es el mercado de ricos y no nos damos cuenta del valor que genera en la economía tener un mercado de capitales profundo. Y les traigo un par de reflexiones. La primera es, Colombia, Perú y Chile en los índices de Emerging Markets, de MSCI, de donde sea, ¿cuántos somos hoy día? ¿5%? Entre los tres. Entonces, eso quiere decir que un manager de Emerging Markets sentado en cualquier lugar del mundo va a dedicar el 5% de su espacio mental para nuestros mercados. Entonces, eso es un test de relevancia que justamente nos da el reto que tenemos que buscar ser 6, 7, 8, 9, 10 para tener un poco más de espacio. Obviamente tenemos que ver también cómo facilitar la operación. Y facilitar la operación, miren el ejemplo peruano. Perú tiene hoy día 10 millones de dólares al día más o menos transado en la bolsa y solamente Credit Corp en Nueva York transa 40 millones de dólares al día. La liquidez está, pero está en otros mercados. ¿Cómo hacemos para atraer a esos ADRs? ¿Cómo hacemos para atraer a esas empresas a nuestros mercados? Va a ser un reto enorme. Y para cerrar, yo creo que lo dijo Juan Pablo y lo han repetido los presidentes y acá es, lo diferente de esto es un solo mercado. Y eso creo que va a ser el game changer también. No estoy diciendo que no hay retos, pero eso creo que es lo que cambia la posición. Gracias, Cristian. Como vemos hasta aquí, obviamente que el desafío no es solamente para las bolsas, sino que los intermediarios también tenemos una tarea difícil que cumplir de la mano de las bolsas, por supuesto, pero es una tarea interesante. Juan Pablo, ¿qué nos dices? Gracias, Jaime. Le había hecho el quite varias veces a estar en de este lado. Me gusta estar más allá sentado y luego en el pasillo actualizándome, pero bueno, esta vez tocó estar de este lado y muy contento. Yo creo que recogiendo un poco lo que mencionaba Cristian hace un momento, al final esta es una jugada de supervivencia de mercado. Es eso, digamos. Afortunadamente tenemos tres bolsas que financieramente son sólidas por otro tipo de actividades y negocios que han venido desarrollando, pero diría que el mercado que es inherente a nosotros, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado accionario, pues es un tema de supervivencia. Ya no íbamos a dar mucho más tiempo y no sé si las situaciones que se han dado en los últimos años han exacerbado esto. Cuando nos sentábamos a conversar antes de esta reunión, decíamos, esto es como esa cura para el virus que vimos hace 10 años y se arrancó a hablar del Mila, pero la vacuna tardó y se nos fueron 10 años y en el proceso murieron varios y desaparecieron emisores. Tenemos esta salida de recursos de los fondos de pensiones en Perú y Chile, que afortunadamente no hemos tenido todavía esa situación acá, y se nos fueron secando varios de los mercados naturales que se tenían. Y como lo decía bien Juan Pablo hace un rato en la reunión, casi que tuvimos una década perdida en ese negocio. Y ya entrando un poco a los efectos de esta integración, yo creo que vale la pena que nos centremos mucho en algo que también John mencionaba hace un momento, y es en cómo vamos a trabajar en el desarrollo de esa liquidez. Y esa liquidez no va a llegar por las normas que se pongan nada más o por toda la tarea que van a hacer digamos, las bolsas al integrarse. Es una tarea de todos nosotros y va a ser una suma de muchos factores para lograr llegar a eso. No es definitivamente, como les digo, una generación espontánea. Y ahí siento que ese al final va a ser el santo grial detrás de que esto haga sentido. Creo que vale la pena que nos centremos más en la calidad de digamos, de los emisores que tengamos líquidos antes que la cantidad. Para preparar esta reunión me puse a revisar cuántos emisores teníamos listados entre las tres bolsas en acciones. Tenemos 568 emisores entre las tres bolsas. Cantidad de emisores es lo que hay. Claro que queremos nuevos emisores, claro que hay que traerlos y ojalá nombres que atraigan
al inversionista en general. Pero de esos 568 emisores, le pedían a nuestro equipo, al equipo de Daniel precisamente, que me ayudara a filtrar cuántos estaban este año transando más de $1 millón promedio diario. De los 568 emisores, y eso sumando incluso los ADRs en el caso de Perú, tenemos creo que 34 emisores en total, de los 568, un poco más del 5% de todo ese listado de emisores que tenemos. Y dice uno, oiga, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para poderle dar la vuelta? Y miramos al lado institucional y vemos esta industria de fondos de pensiones que ha sido uno de nuestros motores estos años, y dice uno, ¿qué puede venir por ahí si estamos amenazados por varios lados? Pero afortunadamente, finalmente se abren ventanas de otro tipo, y la verdad es que sí creo que la tecnología nos está dando una lección los últimos años. Muchos de los que estamos acá llevamos años literalmente empujando hacia afuera a los inversionistas pequeños de las firmas, y la razón de empujarlos hacia afuera era porque sencillamente el modelo de negocio que teníamos no daba para atender a esos clientes. Y afortunadamente hoy día estamos viendo herramientas tecnológicas que nos están permitiendo darles una atención no solo decente, sino de muy buena calidad, digamos, a ese tipo de inversionistas, y estamos viendo varios ejercicios en las bolsas que poco a poco empiezan a mostrar una diferenciación. Yo creo que por ahí hay algo para escarbar, no me quiero meter en el detalle de esto, pero es importante. El otro tiene que ver con los promotores de liquidez. Creo que las normas están, la bolsa, por ejemplo, en el caso de Colombia, tiene un programa muy bien montado, y sin embargo hay muy pocas acciones con promotores de liquidez. Y yo creo que pasa mucho por algo que mencionaba John hace un rato, y tiene que ver con la inversión tecnológica que hay que hacer en esos promotores de liquidez. Tener promotores de liquidez, como diríamos en Colombia, chinomáticos, no da. Tener al trader poniendo precios todo el tiempo a punta de estómago y feeling no nos va a llevar a tener un desarrollo de esa liquidez, y toca seguir invirtiendo en algoritmos de trading que permitan herramientas de trading precisamente a alta frecuencia, como decía John, que nos lleve a eso. La buena noticia es que ya hay varios ejercicios en nuestra región de ese tipo, y yo creo que es algo que vale la pena seguir impulsando. Bueno, como veremos todos, o como estamos viendo todos, definitivamente la fusión de las bolsas y ojalá la integración normal de los mercados es un imperativo, no es solamente un deseo, es un imperativo. Vemos la decadencia que hemos tenido nosotros en materia de volumen y de profundización del mercado, de modo que como es un imperativo y es la tabla de salvación de este mercado latinoamericano, pues naturalmente estamos o tenemos que estar seriamente comprometidos cada uno de los autores del mismo mercado. Vamos con la siguiente pregunta o el siguiente comentario. Los regímenes legales que tenemos en los tres países son diferentes, y de eso hemos hablado en varias oportunidades en el día de hoy. Perdón. Lo cual facilita el arbitraje regulatorio. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol de los reguladores y cómo hacemos para que haya la mayor, no total, convergencia de normas y prácticas? ¿Será que es necesario invitarlos a la mesa de la integración, a ellos, al gobierno mismo? Empiezo por ti, Cristian. Por el final, yo creo que tienen que estar en la mesa, y en un evento como este nos faltan los reguladores. O sea, y faltan porque ellos son parte de la solución o parte del problema, y normalmente terminan siendo parte del problema a veces. Aquí, y hay que hacer. Perdón, Cristian, aquí hay representantes de la URF, por ejemplo. Yo estoy hablando de Perú, tal Sí. vez. Bueno, ok. No, pero Aquí estamos muy cumplidos, y el súper viene en un rato después de almuerzo. También estaremos con la compañía del supervisor. No, pero Y tenemos a Sandrita y a mucha gente importante de la súper aquí. Este es un trabajo conjunto. O sea, esto no puede ser hecho por las bolsas, no puede ser hecho por los reguladores, o puede ser por el gobierno solo. Esta es una agenda común que hay que trabajar. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo conversábamos con Francis, con Víctor en Lima. Nos hubiera faltado invitar a los reguladores peruanos y tal vez, José Antonio, a los reguladores chilenos, porque creo que hay que hacerlos parte de esta discusión, porque al final es un problema común que tenemos. Y digo, al final hay que terminar involucrando al Poder Ejecutivo por encima del regulador específico del mercado, porque
hay que entender, y a veces yo cuestiono si se termina entendiendo en nuestros países el valor que tiene un mercado de capitales profundo para la economía en general, porque muchas veces se cree que esto es para los que invierten en la bolsa, para los ricos, para las AFPs, para las compañías de seguros, y esto en realidad lo que genera es mucho valor, y eso es lo que no se termina de transmitir a la economía en general. Entonces, tienen que estar en estas reuniones, tienen que tener un rol mucho más activo también. Ahora, el reto de qué homogenizar, cómo tener una norma, claro, nos encantaría que mañana, digamos, tenemos una norma común para Colombia, para Perú y para Chile. La realidad de eso es, eso no va a pasar. Eso sabemos, es difícil, no ha pasado. Pero, por ejemplo, me encanta la figura de tener un colegio de reguladores. O sea, el que los reguladores puedan tener algo en común. Y conversábamos hace un momento también, el construir una casa prueba tu matrimonio, normalmente. El remodelar una casa es peor, porque ya tienes vigas, tienes columnas, entonces todo lo que tienes que hacer pasa por limitaciones que tienes en el camino. Y lo pongo como paralelo porque hoy día tenemos casas construidas. Tenemos las regulaciones en Colombia, en Perú y en Chile. Entonces, lo que hay que pensar es, oye, hay que remodelar. Y esto es difícil porque también tenemos, oye, a mí me acomoda esto, yo siento que mi estándar correctamente y cada uno tiene su visión de lo que es lo correcto. Y lo que hay que pensar también es, ¿qué es necesario homogenizar? Y eventualmente decir, ¿puedo tener una regulación nueva supranacional? No lo sé, puede ser un poco más fácil poner alguna regulación por encima de estos en la que puedan estar en común de un papel en blanco los reguladores versus modificar muchas veces lo que se tiene. Pero creo que la regulación es fundamental, pero también hay que saber dónde jugar y dónde simplemente vivir. Se van a dar arbitrajes regulatorios sin duda. Regreso al comienzo. ¿Quién va a poder aprovechar más los arbitrajes regulatorios? Quienes tengan posiciones en los distintos mercados, obviamente. Entonces, por eso lo que creo es que esto es un reto de supervivencia y en el cual todos los intermediarios van a tener que invertir. O sea, estas asociaciones en las cuales tengo mi amigo en Colombia y en Chile con el cual transo, creo que va a haber que dar un compromiso adicional y bastante más serio. Gracias, Cristian. A ver, María José, cuéntanos qué piensas del tema. Es definitivo, o sea, sin eso, pues obviamente no se puede avanzar, inclusive para definir, para poder aprobar los distintos, el modelo de negociación, pues obviamente se va a requerir un acuerdo entre los reguladores. Siento que también no solamente un nivel de regulación, sino también la supervisión, que también genera unos impactos y unos costos en las estructuras que tienen cada una de las de los intermediarios. Hace poco, no sé si fue Francis o José Antonio hablaba que habíamos tratado de ir hacia la armonización, pero que eso no había sido suficiente y que lo que había que tratar es ir a la estandarización. Y ahorita pues tú, Cristian, estás diciendo que soñar eso pues es muy difícil, porque obviamente cada entidad tiene su historia de lo que ha pasado dentro del país y su razón de pensar, pero sí pienso que es una oportunidad de tratar de pensar de cuál es el fin, a dónde queremos llegar y cómo nos devolvemos a llegar a ese fin. Y si efectivamente hay claridad entre todos de que efectivamente queremos ese mercado que sea unificado, profundo, un punto de partida pues muy importante son los estándares internacionales y esos ejemplos de otras bolsas que ya han funcionado y tratar de ver qué de ahí se puede tratar de acoger y la idea que estás tratando, sugiriendo de que haya como un marco nuevo supranacional que permea la regulación relacionada con todo el tema del trading, pues puede ser una muy buena idea, pero definitivamente en la medida que, pues si es solamente un tema de que las tres bolsas se van a reunir para tratar de llegar a ese modelo integrado, pues va a ser
imposible. Un tema que, por ejemplo, es fundamental y para la negociación es el tema cambiario que ya hablaron en el panel pasado, y de la posibilidad, por ejemplo, de que se pueda transar en la moneda local del emisor, pero compensar en el dólar, que para un intermediario colombiano, pues si compra un activo peruano o chileno, tener que pasar por comprar la moneda o el peso chileno o peruano, pues complejiza. Entonces, yo pienso que todo lo que seamos capaces de minimizar la fricción y de facilitar para que sea, hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho y es que todo el proceso sea seamless, o sea, que uno ni lo siente. Eso ayuda a que haya más intermediarios, eso ayuda a que haya más profundidad, eso ayuda a que la gente no tenga que aprenderse 3 regulaciones, sino que sea muy fácil. Y esa facilidad, pues en últimas, va al tema que ahorita estabas mencionando, que los dos mencionaron, tanto Juan Pablo como Cristian, de la importancia. En últimas, el objetivo es tener más liquidez, más profundidad, atraer a más inversionistas, no solamente locales, sino internacionales, aumentar nuestra visibilidad a nivel mundial y ser una alternativa atractiva de inversión para poder aumentar nuestra participación, digamos, en los índices mundiales. Muy bien. Ya hemos hablado, y quizás tangencialmente, del tema digital, de la transformación digital. Hablamos también de que es dinámica, es invasiva y es totalmente impredecible. ¿Cómo creen ustedes que nos debemos preparar nosotros como intermediarios para ese fenómeno? Y aquí quiero hacer la siguiente aclaración. ¿Será que, por ejemplo, el emprendimiento se limitará localmente y será únicamente, creen ustedes, únicamente a nivel, digamos, corporativo de las 3 bolsas? ¿O creen ustedes que de todas formas es necesario, es importante que nosotros, digamos, aprovechemos ese avance tecnológico para hacer desarrollos que el país o los países los están necesitando? Juan Pablo. Jaime, bueno, varios temas alrededor de eso. Lo primero es que yo creo que como decía Cristian hace un rato, y volviendo un segundo al tema de regulatorio, el poder tener presencia en los 3 países, digamos, las entidades que están en las 3 les va a facilitar mucho el aprovechar de alguna manera las oportunidades que se den por cuenta de ese arbitraje regulatorio mientras se van ajustando las cargas. Quería hacer el comentario que no se me quedara por fuera de lo anterior. Y ya entrando en los temas de oportunidades en materia tecnológica, yo creo que uno de los temas que nos va a pasar es que vamos a tener otros actores que no son precisamente los intermediarios, sino precisamente fintechs que van a utilizar a los intermediarios para poder generar digamos, esos mercados un poco más armonizados entre los 3 países. Y ya lo estamos viendo. Y yo creo que eso no va a parar. Uno nota rápidamente como cualquiera de estas fintech que arranca en Chile o arranca en Perú o arranca en Colombia, terminan teniendo operación en los 3 países. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si los intermediarios vamos a hacer sencillamente una contraparte más de esos jugadores o vamos a tener una presencia activa y un protagonismo en el desarrollo de esas herramientas para poder llegar al mercado retail. Uno mira y el mercado retail no es pequeño en la región, tal vez en Colombia es de los más pequeños. Yo estaba también revisando eso y el volumen en Colombia este año va al 16% los inversionistas retail, mientras que en el caso de Perú es el 27% y en Chile es del 40%. Ahí todavía hay una oportunidad grande por trabajar. Y ahora que nos está faltando este flujo de los fondos de pensiones, definitivamente lo que se haga ahí puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí la pregunta que hay que hacernos como intermediarios es qué papel queremos jugar. Si queremos ser sencillamente espectadores y todos persiguiendo esas fintechs, o si estamos dispuestos a invertir en ese negocio y desarrollarlo y competir en él. Tú, María José. No, yo definitivamente pienso que nos tenemos que, como dicen en Colombia, pellizcar los intermediarios, porque realmente la tecnología está ahí. Uno ve el Big Data, el Data Analysis, está el tema de High Frequency Trading, pues todo este tema de poder facilitar, bajar costos, traer acceso y traer volumen,
y como lo estaba diciendo ahorita Juan Pablo, pues hay muchas fintechs que lo están desarrollando. Para mí el gran reto para nosotros los intermediarios es cómo no nos desdibujamos en todo este proceso y no perdemos protagonismo y podemos seguir siendo, actualizándonos y innovando para poder incorporar todas estas nuevas metodologías que son en beneficio, digamos, de todos los inversionistas dentro de nosotros. Entonces este es un llamado, digamos, acá a mis padres para decir, no, nos tenemos que pellizcar y tenemos que trabajar en el tema para efectivamente poder innovar, para poder atraer esa innovación y de esa manera pues estar a la altura pues al gran esfuerzo que están haciendo las tres bolsas, porque yo sí creo, y hay un mensaje, están haciendo un gran esfuerzo, acá los 3 presidentes que están, o sea, de verdad espectacular. Pero creo que todos los que estamos acá en este salón nos tenemos que preguntar, ¿y yo qué granito de arena puedo poner? Y no es una responsabilidad solo de ellos, es una responsabilidad de todos los que estamos acá. Entonces, eso es una invitación, qué pena me volví política en este momento. No, es de verdad, o sea, porque es que criticar es muy fácil y muchas veces uno se queda en el lado de la crítica. Y acá lo que yo quisiera preguntarle a todos los que están acá es, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto sea una realidad? Para que nos podamos unificar, porque eso realmente le va a traer mayor beneficio a todos nuestros países. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por facilitar y para lograr que esto se logre? Muy bien. Cristian. A ver, yo empecé felicitando a las bolsas y nuevamente los felicito, pero también creo que en el cronograma que mostraban al comienzo de donde viene todo el proceso a fin de año se tendrá la holding, pero el 23 y el 24 ahí va a venir el… Integrar compañías es muy difícil y es muy difícil por una palabra bien simple que se llama legacy. O sea, cada uno hace las cosas de una forma, está acostumbrado. Y algo que yo he aprendido en la vida es, normalmente te dicen a la gente no le gusta cambiar. La realidad, la gente odia cambiar. Es bastante más fuerte. Entonces, lo que se van a enfrentar los CEOs de las bolsas en los próximos 2 años para poder integrar las bolsas y llegar a esa nueva plataforma, yo les digo, es algo grande, es algo doloroso y es algo que además el gran efecto que debería de tener es que debería de afectar directamente y muy grande a la innovación, porque van a tener que enfocarse tanto en lo que hay que va a limitar la capacidad de las bolsas de innovar. Eso es una realidad que va a pasar porque se van a encontrar con un montón de retos internos. Entonces, ahí lo que hay que cuestionar, y concuerdo en que esto no es una tarea de las bolsas, esto es una tarea del mercado, en decir, oigan, las bolsas van a tener un montón de trabajo en los próximos 2 años en lograr ese solo mercado. Y lo que hay que pensar es, ¿cómo hago para no perder la innovación? Y tal vez hay que tener en paralelo, y esto es algo que se los planteo, una bolsa 2.0. que trabaje en paralelo a las iniciativas que van a tener, porque van a tener la mesa llena de temas, llena de problemas y de retos culturales, operativos, de gente, dónde operas, todo eso, miren, la discusión y el tiempo lo hemos vivido y yo lo he vivido, digamos, es un reto fantástico, pero es un reto que te absorbe absolutamente. Entonces, el reto es cómo mantenemos la innovación con fintechs, con los propios intermediarios, con todo el tema. Pero las bolsas tienen que pensar en cómo fomentan en paralelo, para no perder lo que se está haciendo en integración, esa velocidad de innovación. Porque si no innovamos en paralelo, regresamos al tema, nos morimos en el camino. Entonces, hay que pensar, porque yo creo que ese es un tema que va a ser crítico, digamos, para los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Como vemos, no son pocos los desafíos que se tienen y como vemos cada vez más, en la medida en que vamos centrándonos un poco en el tema, es un desafío que no es exclusivo de las bolsas. Para que redondeemos este panel interesante,
quiero darles unos 3 minutos a cada uno aproximadamente para que me digan qué creen ustedes que ustedes como intermediarios o representantes de intermediarios vamos a hacer y a comprometernos a hacer para lograr, digamos, que este proceso llegue a buen puerto. En otras palabras, ¿cuál creen ustedes que es nuestro rol sobre la realidad de que tenemos que ser exitosos? Yo como intermediario, ¿qué debo hacer o qué tengo que hacer? Empecemos por Juan Pablo. Gracias, Jaime. Definitivamente tiene que haber un rol propositivo durante este proceso y como decíamos hace un rato, esto no va a pasar por generación espontánea. Esto nos va a implicar sembrar, nos va a implicar cultivar para lograr, digamos, generar cambios. Digamos, creo que parte también del reto va a ser entender el nombre del juego en los próximos años. John hablaba de un modelo federal que se va a dar, que se ha dado, por ejemplo, en el caso de otras bolsas, y hay que ver acá eso cómo va a funcionar. Yo no creo que esto sea de un día para otro desconectar todos los sistemas de negociación que hay y conectar un gran Big Bang, un gran sistema. Yo creo que nos va a tocar seguir conviviendo con lo que tenemos y construyendo sobre lo que pueda ir llegando y adaptándonos a eso, a lo que vaya saliendo. Yo creo que parte del reto que tenemos como intermediarios va a pasar por la adopción digamos, de esas nuevas prácticas que vayan saliendo de la nueva bolsa. Y eso va a implicar trabajo, va a implicar consumo de energía, gente, prueba y error. Yo creo que vamos a tener mucha prueba y error en el proceso, pero tenemos que estar abiertos a ese tono propositivo para llegar a feliz puerto, ¿no? Como decíamos al comienzo, es un tema de supervivencia y el único lujo que nos podemos dar es quedarnos quietos, ¿no? Es un poco como el tema de la bicicleta, uno tiene que seguir pedaleando o se cae. Y en eso, digamos, creo que como intermediarios tenemos un rol importante que jugar y estar muy cerca precisamente de la bolsa en esta tarea. Y hablo de la bolsa ya como la única bolsa, digamos, regional. La integrada. María José. No, totalmente de acuerdo con Juan Pablo, y un tema que estaba hablando ahorita con John en el receso es de alguna manera también entender que llegar a la solución perfecta de uno va a ser difícil. Y siento que ahí va a haber un tema de poder tener apertura de mente, flexibilidad de todos como participantes, de estar dispuestos a decir se pueden cometer errores, se pueden haber, digamos que el modelo inicial no sea el correcto, pero poder de alguna manera corregir rápidamente, como uno ve en los procesos de innovación actualmente, que dice, no, aprenda rápido y actualice su estrategia rápidamente para ir ajustando. O sea, ojalá uno sí quisiera pues que llegara a la fórmula mágica, que llegara al modelo perfecto y que todo funcione perfecto, pero sabemos que eso es muy difícil que suceda. Entonces, es poder ser absolutamente propositivo, participar en todas las discusiones, para arremangarse, invertir, capacitar, empezar nosotros como intermediarios, por ejemplo, a vender los valores de otros países para que los empiezan a conocer, y muy especialmente pues poder tener esa actitud de entre todos de innovador, de saber que pueden, pues que vamos a tener que ir ajustando el modelo en el proceso y que todos tengamos como la flexibilidad no solamente mental, sino como de lograr movilizar a nuestros equipos para efectivamente poder ir haciendo los ajustes y muy rápidamente ir llegando pues a un modelo unificado final que sea el correcto y adecuado pues para esta región. Muy bien, gracias María José. Y finalmente, Cristian. O sea, yo regreso al tema, o actuamos o morimos. Y creo que estamos empezando con las bolsas, se ha echado a andar, y creo que los intermediarios tienen que hacer lo mismo. Hay algunos que tienen ya algo del proceso avanzado, pero independiente de lo que estés avanzado, cuando ves los ingresos de los mercados tradicionales como es el de acciones o el de misma renta fija, vienen apretados. Entonces, eso lo que te dice es o actuamos o morimos. Y eso va a suponer que muchos de los jugadores en nuestros mercados también o invierten o se capitalizan
o se integran, pero tenemos que transformar. O sea, la realidad es, con el mercado como estamos, es una muerte lenta. Creo que el reto entonces es un reto de transformación, y ese reto de transformación tiene que venir de los intermediarios. Imagínense el sesgo que hay, o sea, en general en Colombia, claro, yo invierto lo poco que invierto en la bolsa y ese porcentaje chico de personas invierte en activos colombianos. El reto de presentarle a un inversionista colombiano lo que es Falabella en Chile, que es una empresa fantástica, que además está en nuestros países. Oigan, eso supone un montón de capacidades que hay que tener en los intermediarios colombianos. Tener el research, tener el conocimiento, luego toda la operatividad, pero todos empiecen a identificar todo lo que hay que tener para poder acceder y poder jugar eso, no es menor. Y por último, creo que nuevamente, si vamos a pensar que solamente vamos a vivir del mercado accionario, el mercado de bonos, muertos. Hay que empezar con mercados, o sea, mucho más eficientes tipo fintech, pero derivados, y hay que diseñar nuevos productos que empiecen a ser transados en esta bolsa. Es la única forma en la cual vamos a poder desarrollar un mercado de capitales. Y por último, un tema que ya es un tema como mercado, creo que lo peor que ha pasado en la región han sido los retiros de las AFPs. Creo que las AFPs, yo trabajé en una AFP cuando se formó el sistema en Perú y considero que fue la mejor reforma que se pudo hacer en el país en los últimos 30 años. Y hoy día hemos dejado que los gobiernos simplemente echen mano a esos recursos y estén sacrificando lo que es el futuro por temas de corto plazo. Y ahí también creo que tenemos que tener un rol bien importante como intermediarios para decir no. Oigan, hay que cuidar a las AFPs, hay que cuidar a las compañías de seguros, hay que cuidar a los fondos mutuos, hay que cuidar a los participantes del mercado, porque en la medida que tengamos participantes más sólidos, más fuertes, nuestro mercado también va a ser más grande. Gracias, Cristian. Bueno, para darle ya fin a esta interesante charla, este panel que nos acompaña hoy, yo quiero simplemente recordar o sacar como conclusión lo siguiente. Primero, está clarísimo que es imperativo que haya una integración, porque son unos mercados que juntos somos fuertes, separados no lo somos, y esto es necesario. También está claro que vamos a encontrar en el camino desafíos muy complejos que requieren el concurso de todos. Como la génesis de esta decisión proviene naturalmente de las tres bolsas, le queremos decir a los tres presidentes aquí presentes que los intermediarios estamos listos, que los intermediarios vamos a contribuir y que estamos naturalmente a la orden de ustedes para que el proceso sea en conjunto con todos. Muchas gracias de verdad por la atención, muy amable. Gracias María José, Cristian y Juan Pablo.